y tenía los albañiles ahí que me llamaban para pedirme cosas. Y yo, bueno, gracias Mario por ponerse a grabar. Pues me olvidé, perdón. Así que gracias por ponerse a grabar. Y están ahí, te golpean la puerta y dices, Miguel, tal cosa, Miguel, tal otra. Y yo, esperen chicos, ya vengo. Y vuelvo corriendo y ya está. Así que complicado, complicado. Bueno, vamos a arrancar con el texto del señor Horacio Gallero, excelente docente, excelente tipo además, hincha de River, el único problema que tiene, pero bueno, fue compañero mío durante 15 años aproximadamente cuando entré al CBC, y bueno, y se dedicó a estudiar obviamente, entre otras cosas, al peronismo. Y acá tomo un artículo de él que se publicó profusamente en los materiales de la cátedra en la época que él trabajaba con nosotros y que justamente trabaja con el tema del peronismo, que es el tema que estamos desarrollando en estos, ¿no? ¿Cómo se dice? En estos días, ¿no? En estos momentos transitados de la materia. Así que bueno, ¿alguna consulta, duda, queja antes de empezar? Está más grabada, queda registrada. ¿No? ¿Ninguna? No, para mí no. Muy bien. El cónsul nos dijo que no, así que perfecto. Vamos a... Perfecto, ahí veo varios que dicen que no. Muy bien. Entonces vamos a arrancar con lo de hoy. Vamos a arrancar con el gobierno, los gobiernos peronistas, vamos a hacer una síntesis porque el texto es eso. Vamos en algunas cosas no las vamos a profundizar, otras por ahí sí. A mí me interesa mucho que miremos lo de la economía y bueno, y algunas cuestiones que para el final que por ahí sean interesantes. Vamos a compartir algunos videitos, cortitos por supuesto. Vamos a tratar de que sea una velada interesante en lo que sea compartir cuestiones. A ver, vamos a ver cuál es la clase. Acá está. Hoy traté de esmerarme con el Power, así que espero que sea de vuestro agrado. Saben que vamos a poner compartir. Ya se me está clavando todo acá. Ay, señor. Dame paciencia, llévame pronto. A ver. Vamos de vuelta. No, a ver. Esperen, está como clavado. Esperen, Eso sale acá. Y ahí está. Muy bien. Ahora sí. Ay, me gusta. Bueno. Vamos a compartir la pantalla. No, este no es. Este es el que vimos la otra vez pasada. Te digo. Estamos para atrás, ¿eh? Ven. Téngame paciencia. Acá está. Vamos de vuelta. Vamos a compartir. Dejar de compartir. Voy a compartir de vuelta. Tiene un minuto. Bueno. Ahora sí. Esperen. Paciencia. Paciencia, señores. No, esto es... Qué raro. No aparece. ¿Será? A ver. Deme un minuto, ¿eh? Vamos a estudiar el asunto. Esto está abierto acá. Yo cierro acá. 13. Perfecto. Ahora sí. Compartir pantalla. Ahora sí. Bueno, ahora sí arrancamos, señores. Bueno, acá tenemos nuestra reunión número 13. Primer peronismo. 1946-1955. ¿Se ve, no? ¿Se ve lo que le estoy mostrando? Sí, ¿no? Sí, se ve bien. Muy bien. Vamos a trabajar el texto de Horacio Gallero,
extraído de este libro La sociedad y el Estado en el desarrollo de la Argentina moderna, compiladores Di Tella y Luchini. A ver, por supuesto que arranca el análisis de Gallero, arranca en un momento en que obviamente ya está consolidado el poder de Perón, ¿no? Pasó el 17 de octubre, pasaron las elecciones, ¿no? Y obviamente el planteo de él es estudiar, bueno, qué pasa en el gobierno, ¿no? Y por eso pone el Estado, la economía y los actores sociales durante el gobierno peronista. Y nos vamos a centrar en esas tres cosas. Lo primero que analiza nuestro amigo Gallero es cuáles son las características de este nuevo contrato, ¿sí?, que propone el peronismo a la sociedad argentina. Y cuando decimos nuevo contrato, nos referimos, bueno, cómo se manifiestan los cambios que hay que producir. ¿Para qué? Para poder pasar de una democracia política, que ya sabemos que se consolidó con el radicalismo, a una democracia social. Y acá el autor dice que, bueno, que requería esto, no la modificación de supuestos básicos del liberalismo con el cual están constituidos la sociedad, su constitución y su cultura política. El primero tiene que ver con que de una sociedad que se consideraba o considera como asociación de intereses conflictivos, donde el poder principal consistía en el control del Estado, se va a pasar a una sociedad como trabazón interdependiente de matrices comunitarias. Traduzcamos un poquito. De esa sociedad, clásicamente, ¿qué entendemos? Que donde siempre va a haber conflictos de intereses y que el Estado debe mediar. Ahora vamos a hablar de una sociedad donde hay intereses compartidos, comunidad de intereses, ¿sí? Por eso la idea de matriz comunitaria. El segundo elemento a cambiar es de la exclusiva representación ciudadana a un sistema que incluía partidos y organizaciones de interés económico. O sea, hasta ahora la representación ciudadana estaba en base ¿a quién? A la representación de los partidos políticos. El ingreso de organizaciones de intereses económicos, por ejemplo, los sindicatos, ampliarían la base de representación, ¿no? Esto es, el obrero no solo representado como ciudadano, sino como obrero, como trabajador, como productor. Por supuesto, viene de una idea más corporativa eso. Sin embargo, vamos a saber o sabemos con certeza que este trastocamiento a este supuesto básico liberalismo, lo que viene aparejado es un debilitamiento de las instituciones partidarias, sin ninguna duda. El tercer supuesto es que si en el primer contrato el interés general derivaba de la acción espontánea de los individuos libres, se adopta una concepción en la cual el Estado garantiza este objetivo mediante la regulación del mercado. Expliquemos. En la versión anterior liberal, los individuos participan libremente del mercado. En la versión peronista, el Estado regula el mercado, lo que significa que es la que asigna los recursos de la economía. Ahora vamos a ver esto, cómo se manifiesta en el plan quinquenal. Vamos a la propuesta peronista. La justicia como valor primordial del Estado, que es la garantía de la prosperidad y la virtud ciudadana. La justicia social como valor constitutivo de la coalición gobernante entre empresarios nacionales, más el Estado, más los obreros. ¿Sí? Se pone el énfasis en los derechos sociales más que en los individuales, más en los resultados que en los procedimientos. La respuesta a esto fue, obviamente, opciones polarizadas y excluyentes, ¿no? Para algunos, la dicotomía estaba entre totalitarismo o democracia, ¿no? Obviamente identificando al régimen de Perón como totalitario y a los de la Unión Democrática, los opositores, como la democracia, o desde el peronismo, la idea era, bueno, es justicia o injusticia social. Dicotómicas y excluyentes. Vamos un poquito a ver cómo funcionaba el modelo político peronista.
Primero, no está lejos de la respuesta que da, ¿no?, la crisis mundial de los 30, ¿no? Por supuesto que se modifica el rol del Estado. Está en un momento donde estamos pasando de un capitalismo competitivo a consolidar una etapa monopólica de este. Se basa en la separación abstracta de la sociedad civil y de Estado. O sea, se deja de lado, ¿no? Perdón, se deja de lado esta idea de que el Estado y la sociedad tienen que estar separados, y justamente volvemos al primer punto, esta idea de la matriz comunitaria. La superioridad de la planificación económica sobre la autorregulación, sin ninguna duda, o sea, el Estado interviniendo versus el libre mercado. Se van a incorporar a las organizaciones intermedias, ¿no? Pero esto debilita a los partidos políticos. Concentración del poder en el Ejecutivo y disminución de la actividad parlamentaria. Dice el autor, bueno, se gana operatividad y se puede responder rápido a las demandas, pero se pierde la posibilidad de construir consensos, ¿sí? Ahora, el Estado ya no es un gendarme de los derechos individuales, sino que pasaba a ser garante de los derechos sociales. O sea, de gendarme a garante. Ahora, muchos sectores sociales interpretaron estas formas como autoritarias. Entre ellas, la Constitución de 1949, ¿no? No va a ser bien recibida, porque entre las cosas que asegura es la reelección del presidente, pero, por ejemplo, los socialistas señalan que la Constitución no tenía como, no aparecía el derecho de huelga, por ejemplo, como un derecho constitucional. Vamos con los primeros años de gobierno. En 1946 triunfa Perón, ¿no? Empujado por una coalición que fue la Unión Popular, conformado por el Partido Laborista, que habían formado los sindicatos, la Junta Renovadora, que conformaron los radicales disidentes, ¿no?, que habían intentado vanamente que el radicalismo en general se uniera al peronismo, y finalmente los comités independientes, que en gran parte integraban conservadores del interior. El peronismo tenía como objetivo transformar al Estado como el árbitro del cuerpo social y ponerlo al servicio de sectores más amplios de la población, ¿no? Esto tiene que ver con lo que habíamos visto, esta idea del gendarme. El manejo de recursos de cada se daba con el poder, se suma, a ver, vamos a aclarar, el manejo de los recursos que daba el poder mismo se agrandaba con la legitimación, ¿no?, que no solo era de corte electoral, sino que también había una gran movilización, ¿no?, que apoyaba a Perón. Ahora, en el poder, el objetivo es organizar un propio partido y tratar de profundizar la alianza o la relación, ¿no?, de los sindicatos, ¿sí?, a través del mantenimiento del pleno empleo. ¿No? Esta cuestión de si el Estado garantiza el pleno empleo, el partido va a sentirse fortalecido frente, ¿no?, a lo que es la política de ese entonces. Ahora, este gobierno también se va a mantener fiel a sus ideas nacionalistas que ya vienen de la etapa de junio. La idea de que hay que nacionalizar los servicios públicos, que hay que reducir la deuda externa y que obviamente hay que mantener una gran independencia en la política exterior. Vamos con las ideas económicas. Primero, el gran dilema que tiene el peronismo, y esto también lo van a encontrar en el texto de Luchini, ¿no?, que vimos en la década de los 30, es si impulsan una industria pesada o una industria liviana o ligera. La opción se resuelve sola porque la falta de capital y la necesidad política, ¿no?, del apoyo de la mano de obra define justamente impulsar la industria ligera, ¿no? Y que obviamente esto es la opción por el mercado interno. Pero acá hay causas más grandes. Las externas tienen que ver que Estados Unidos nos va a hacer la vida imposible, ¿no? Tenía que ver fundamentalmente con que obviamente nos complicaban la importación de combustibles, de insumos industriales, de bienes de capital. Por otro lado,
la Argentina se va a ver complicada para exportar porque no va a poder entrar como proveedor en el Plan Marshall para la compra de alimentos para Europa. Obviamente Estados Unidos nos ha dejado afuera. El argumento de los norteamericanos era, bueno, que la Argentina había apoyado, había tenido una actitud sospechosa durante la Segunda Guerra Mundial, tildaban a Perón y a sus seguidores de nazis, pero en el fondo la cuestión ¿cuál era? La Argentina tenía que quedar afuera porque en el terreno agropecuario es un, como se dice, un competidor, ¿sí? Era Especialmente en la venta de el pase, granos y carne. Sí, dígame. era el pase de facto ese. Ponele que sí, por la actitud durante la guerra, pero a ver, la actitud contra la guerra, me parece que lo que plantea el autor es que en el fondo la preocupación de los norteamericanos es la competencia económica. La Argentina es un gran exportador de materias primas como los yanquis. Sacarnos del juego con un, como se dice, argumento geopolítico era también una manera de excusa, ¿sí? Sí, era la excusa más fácil. Porque después nos vamos a arreglar con los yanquis, incluso con el mismo Perón. Las causas internas, obviamente que el pleno empleo y los salarios altos aseguraban el apoyo de los sectores obreros a Perón. Por eso había que proteger las industrias sustitutivas. Por supuesto, estas ideas tenían muchas fallas y algunos malos cálculos. Fíjense esto. Si bien el proyecto buscaba proteger las industrias nacionales, ¿no? Para evitar el desempleo, tener una política distributiva con altos salarios que iban a empujar el consumo para el mercado interno, no controló la inflación, por ejemplo. Por otro lado, todos sabemos que en este periodo se va a nacionalizar los servicios públicos, pero eran anticuados, e incluso los mismos dueños eran pro nacionalización, dice el texto, ¿no? Porque se los querían sacar de encima. Y lo bueno es que no se los sacaron, digamos, gratis, sino que recibieron una compensación a cambio. Obviamente lo que dice el autor es, y muchos opinan lo mismo, comprar los servicios públicos en manos de extranjeros significó, ¿no? Gastar las pocas reservas acumuladas durante la guerra y que obviamente esas reservas nos iban a hacer falta en los tiempos de crisis como ocurrió. Miguel Miranda, que era el ministro de Economía de Perón, lo había convencido a Perón, y Perón creo que también, de que iba a haber una tercera guerra mundial. Y que la disputa entre, digamos, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en cualquier momento iba a traer una nueva depresión. Y obviamente la Argentina estaba ubicada en un lugar estratégico y que tenía que reunir algunas condiciones. Debía acumular bienes de capital, justamente pagados con las ventas de esos cereales que se pretendían vender, ¿no? Para alimentar a Europa. Y por otro lado decía, bueno, en 5 años de crecimiento sostenido se iba a lograr. Entre las cosas, ¿no? Que se pensó era, bueno, ¿y qué hacemos con la tierra? Bueno, se decidió que no había que llevar adelante una reforma agraria, que el peronismo nunca llegó y lo que significó que no se tocó la propiedad terrateniente de la tierra. Por supuesto que estos pronósticos nunca se dieron. Fue muy difícil el crecimiento sostenido y no hubo tercera guerra mundial. Pero esto habla de lo que se llamó la tercera posición, ¿sí? La tercera posición del peronismo, ¿no? Alejado del comunismo, por supuesto, y también alejado del capitalismo. Vamos con el primer plan quinquenal. Vamos a entrar directamente en la economía. Vamos a entrar en la economía. Fíjense acá les traje unos cartelitos. La propaganda peronista es tremenda para estudiar aparte. Hay un par de libros sobre eso, si a alguno le interesa, les recomiendo. La cartelería obviamente se usaba mucho en esa época. Después también los noticieros. Ahora vamos a ver un pedacito de un noticiero en una propaganda cuando nos llegue el momento. ¿Qué pasa? Me emocioné. Bueno, las metas del plan quinquenal. Crecimiento industrial, repatriación de la deuda externa, nacionalización de los
servicios públicos, redistribución del ingreso, y no se incluyó en estas metas al agro. El costo de la industria se va a cargar sobre la espalda del agro. Ahora vamos a ver cómo. Se protegieron a los arrendatarios y se proporcionaron aumentos de salarios para evitar la emigración a las ciudades. El IAPI, que es el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, monopolizaba la comercialización de carnes y cereales al exterior. Se presentaba como como vendedor único y como comprador único para encontrar precios mejores, ¿sí? La diferencia entre uno y el otro iba al desarrollo industrial. Fue un éxito en un primer momento porque la economía creció en esos sectores un 29%. Ahora, el Banco Central, dice el autor, tuvo una estrategia inflacionaria, pero a la vez, ¿no? El Banco Industrial sacaba créditos a unas tasas muy bajas e incluso algunas cero. Ahora vamos a ver un poquito cómo en este plano. Fíjense, acá armamos cómo funcionaba el IAPI. ¿Qué era el IAPI? Bueno, el IAPI era un organismo que concentraba, ¿no?, lo que era el control del comercio exterior. Ahora, ¿qué era originalmente? Bueno, habían sido las viejas juntas reguladoras de los 30, ¿sí? Y se habían sido unificadas en un solo organismo. Al tener el monopolio de la compra y la venta, compraba a un precio menor al agro, ¿sí? Y después vendía en el mercado externo a un precio, ¿no?, de mercado, lo que significaba que le quedaba una diferencia importante, ¿no?, al Estado. También el IAPI aprovechaba para comprar insumos como un solo comprador. Esto iba a lo que es el Banco Central, la diferencia, y a través del Banco Industrial o de crédito industrial, ¿no?, se les daba crédito a las industrias, ¿no? Y que esto terminaba obviamente empujando las industrias, haciéndolas crecer, haciendo crecer el empleo y también el consumo, ¿no? Porque entienda que empleo y consumo van de la mano en esta primera etapa del peronismo. Entonces, resumamos un poquito. ¿Qué pasa con la industria? Bueno, por ejemplo, la metalurgia, los textiles, ¿sí? Se va de impulsar el desarrollo de nuevas, aceros, laminados, productos químicos básicos. Se sumaban las que se querían estimular para exportar lana, aceites vegetales, o sea, digamos, industrializar parte del agro. Se fomentaban industrias que no tenían ventajas comparativas, pero lo que sí no hubo una jerarquía de objetivos y bueno, y eso obviamente no apuntó a que fuera muy eficiente la idea del plan. Bueno, acá justo me anuncia que tenemos que ver un videito. Esperen que vamos a dejar de compartir. Esperen que dejamos de compartir. Me voy a fijar si está el videito a mano. Ténganme paciencia. ¿Están ahí, no? ¿O ya se fueron todos a la casa? Aquí estamos, profe. Escúcheme, Cardoso, que está cocinando. Viandas no hace, ¿no? A ver si le digamos algo. Firme, dice acá. Bueno, muy bien. A ver, cambios en esto no es. Sé que estoy buscando el video que tengo que mandar, A ver, está acá. No, este no es. Esperen un minuto. Esperen. ¿Dónde me quedó? Esperen que tengo que ir al copiar el link y buscar. Paciencia. Paciencia. Ahí creo que me dijeron que sí, que me hacen viendo. Bueno. Cállese, don Felipe, espere un minuto. Bueno, vamos a compartir. Deme un minuto.
compartir pantalla. A ver, espérenme. Un minuto. Voy a compartir el sonido de la computadora. Y era que tenía que bajar dejar de compartir el sonido de mi computadora para que ustedes escucharan, ¿no? Bien, si no se superponía, ¿era así? ¿O se escuchaba bien igual? ¿Alguno se acuerda? Me parece que sí tuvimos problemas la primera vez. Sí, entonces tengo que compartir el audio de mi computadora y apagar el audio mío. En 1947, Perón presentó su primer plan quinquenal, una idea de economía centralizada, planificada a 5 años, que trataba sobre todo de reemplazar aquel país agroexportador por un país agroindustrial, es decir, transformar la materia prima y de esa manera financiar todas las construcciones y la acción del Estado benefactor. Vamos a hacer un informe sobre el primer plan quinquenal. Desde el Palacio del Congreso, cuna de nuestras instituciones democráticas, el presidente de la República, general Juan Perón, se apresta a dar al país uno de los mensajes más trascendentales de su vida de nación organizada. La puesta en marcha del Plan Quinquenal, proyecto en el que se expone una nueva estructuración de nuestro sistema económico y social. En nuestro tiempo, gobernar es crear trabajo. Cuando llegó el momento, lanzamos el primer Plan Quinquenal, que eran 76.000 obras. Indudablemente, al lanzar esas 76.000 obras, todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia. Se puso en marcha el plan de desarrollo. La primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados se ocuparon en 2 o 3 meses. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos, porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. Claro, cuando subieron los salarios, el poder adquisitivo de la masa popular, que es el verdadero consumo, se multiplicó varias veces. Al multiplicarse y subir el consumo, eso tonificó inmediatamente al comercio, que se atresó para satisfacer la demanda de ese consumo multiplicado. Eso demandó a la industria la transformación necesaria para la distribución por el comercio. Y en consecuencia la industria se puso en marcha. Y todo el mundo comenzó a pensar en el desarrollo industrial. Tan pronto se puso en marcha la industria y comenzó a necesitar materia prima, la producción hubo de abastecérsela. Y así el ciclo de la producción, la transformación, la distribución y el consumo quedaron, diremos, en proceso de progreso, de aumento. Naturalmente que la habilidad nuestra no fue otra que mantener esos 4 factores del ciclo económico bien nivelados. El desarrollo es como el apetito que viene comiendo, hay que empezar a hacer. Algunos dicen que nosotros tuvimos una situación privilegiada de posguerra. No, mentira. Todo lo que nosotros hicimos fue lo que creó 10 años de abundancia y 10 años de felicidad para el pueblo argentino. Prenda el micrófono, profe, no lo escuchamos. Estaba hablando, creo que dije la frase más brillante de toda mi vida y se la perdí. Y ya no me acuerdo lo que dije. No. Vieron que, bueno, lo dijo el general. Claro, ¿no? Quedó claro lo que dijo, se extendió bien, ¿no? Como explicaba las cosas, tenía esa manera sencilla de explicar. Eso lo hizo muy famoso también, ¿no? Especialmente lo que tenía que ver con la economía. Sí, Bueno, muy claro. muy claro el general, muy claro. Esa es una entrevista de los 70, ¿no? Por supuesto, es otra época. Vamos a volver a compartir. Volvemos acá. Muy bien.
vamos a parar un poco con la economía y vamos a ver qué está pasando con la relación que el peronismo tiene con los actores sociales. Esto para mí es como una ayuda a memoria de las cosas que tengo que hablar, ¿no? Actores sociales como la Iglesia, las Fuerzas Armadas, los sindicatos, ¿no? Los partidos políticos opositores y los sectores sociales como la burguesía, o la nacional, o la relacionada con los sectores extranjeros, o la oligarquía terrateniente en sí misma. La Iglesia, sabemos que desde el golpe del 43 apoya a estos sectores, ¿no? Encabezados por Perón. Perón ratifica por ley la enseñanza religiosa en las escuelas, ¿no? Y la Iglesia le va a dar un apoyo importante al principio. Por supuesto que una historiadora, Susana Bianchi, ha estudiado, por ejemplo, lo que fue la educación religiosa en las escuelas, y se encontró con la sorpresa de que en realidad se dice mucho de que, bueno, Perón se la va a quitar y después esto va a traer conflicto, y resulta que en realidad la Iglesia mía fue incapaz de sostener, ¿no?, la enseñanza religiosa en las escuelas porque no tenía el personal idóneo para ello, y además esa educación religiosa en las escuelas era una materia que jugaba con el resto de las otras materias laicas, ¿no? Historia laica, geografía, física, y claro, era 1 hora, 2 horas que obviamente no iban a alcanzar para lo que la Iglesia quería. Y ahí es donde va a ir pregueñando la Iglesia la idea de que necesita en realidad fomentar sus propios espacios, ¿sí? Fundamentar los espacios de, como se dice, confesionales. ¿Alguien quería decir algo por ahí? Profe, ¿puedo repetir el nombre de la autora esa? Susana Bianchi. Susana Bianchi. Susana Bianchi. Ha escrito mucho. Ahora no sé qué será de la vida de Susana Bianchi, una señora mayor ya. Yo cursé con ella un par de materias en la maestría. Excelente docente. Y la Iglesia obviamente va a mantener su apoyo a Perón, pero siempre va a haber un grado de desconfianza. Y vamos a ver que esto se va a romper al final. Con las Fuerzas Armadas, obviamente, Perón tiene el apoyo fundamentalmente de las cúpulas del ejército, del cual él mismo proviene, y lo que va a aprovechar, bueno, el ejército lo apoya, la Marina no, siempre fue antiperonista desde el origen, pero bueno, Perón trató de, ¿cómo se dice?, de mejorar las relaciones con las Fuerzas Armadas. En un lado, al ejército, muchos coroneles y oficiales dándole puestos de responsabilidad a las empresas estatales, pero fundamentalmente con el reequipamiento y el rearme, ¿no?, que era tan esperado al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ustedes piensen que en esa época teníamos hipótesis de conflicto con Brasil, con Chile, y la Argentina todavía, por ejemplo, no tenía tanques. Va a ser después de la Segunda Guerra Mundial que la Argentina y Perón le van a comprar al ejército argentino su primer división de tanques. Unos tanques Sherman que habían quedado varados en Bélgica, ¿no? Ahí estaban, ¿no? Rezagos de guerra. Y en esa época, imagínense, poco tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, había mucho armamento rezago, ¿no? Uno podía comprarse unos tanques, unos jeeps, unos aviones. Entonces lo que hizo Perón con las Fuerzas Armadas fue reequiparlas, ¿sí? Reequiparlas. Por ejemplo, la compra de un portaaviones, la compra de un destructor que después vamos a conocer como el General Belgrano, ¿sí? Aviones para equipar a la Fuerza Aeronaval, pero también fortalecer a la aviación naciente, a la Fuerza Aérea, ¿no? Después vamos a ver que esos aviones se les van a volver en contra, pero bueno, eso es otra historia. Hubo un reequipamiento importante en materia de armamentos de las Fuerzas Armadas, especialmente del Ejército y de la Marina, ¿sí? Por supuesto que el barco General Belgrano
rebautizado. El General Belgrano tiene una historia bastante interesante. Es uno de los pocos barcos que se salva de Pearl Harbor. Pertenecía a la Marina norteamericana, era el SS Wisconsin, ¿sí? Sí, creo que era Wisconsin. Después lo voy a buscar bien, por ahí me estoy equivocando. Y parece no resultó muy dañado en el ataque a Pearl Harbor. Terminada la guerra, los Estados Unidos lo venden y Argentina lo compra. Lo rebautizan, pero no lo rebautizan General Belgrano. Se va a convertir en el buque insignia de la Armada y se va a llamar 17 de octubre. Imagínense que cuando Perón cae, ese nombre vuela, ¿sí? Era el ARA 17 de octubre. Y el portaaviones era el ARA 25 de mayo. Ahora, por supuesto que una de las cosas que Perón aprovechó fue la rivalidad que había entre ejército y marina y que, bueno, que esa se va a mantener por mucho tiempo. Incluso vamos a ver en la década de los 60 que marinos no colorados pelearán contra el ejército azul, ¿no? Vamos a ver, a reeditar algunos enfrentamientos en la década de los 60. ¿Qué pasaba con los sindicatos? Bueno, la relación con los sindicatos es doble. Una es política y la otra puramente gremial. Acuérdense que los sindicatos habían conformado, especialmente su vieja guardia sindical, ¿cómo se llama? El Partido Laborista, que fue la mayor caudal de votos que Perón juntó para llegar a ser presidente. Perón lo que trata de hacer es desactivar previamente allá en el gobierno esa relación que por otro lado no era muy esperada por él. Él siempre había pensado en la idea de la subordinación de los sindicatos al gobierno. Y es lo que va a tratar de lograr. A partir de, bueno, disolver el partido, que es un elemento para justamente poder presionar al gobierno. Ese partido es disuelto a partir de una ley de partidos políticos que prohíbe los frentes electorales, como era el partido, como había conformado el Partido Laborista, y solicita que todos se fundan en un mismo partido. Por supuesto, va a haber pataletas, Cipriano Reyes se va a negar. Sabemos, después hay una historia medio oscura donde Cipriano Reyes es perseguido, acusado de chorro, y algunos cuentan que incluso fue torturado por la policía peronista. La cuestión es que se conforma el partido peronista con sus ramas políticas, sus ramas femeninas y su rama sindical, ¿no? Absorbiendo a gran parte de esos conjuntos partidarios que habían conformado el frente electoral, ¿no? Que había llevado a Perón al gobierno, como dijimos, ¿no? Esa facción del radicalismo, el laborismo y otros sectores independientes. Ahora, también por otro lado, el aumento de la afiliación en los sindicatos creció de una manera brutal, pasó de 800.000 afiliados cuando Perón asume a casi 2,5 millones en el año 1951. Por otro lado, la conformación de la ley de asociaciones profesionales sometía a los sindicatos a la autoridad del Estado. Lo que daba el sindicato por rama no significaba que solamente existía un sindicato por actividad y que obviamente la personería jurídica la obtenía del Estado o el Estado la podía retirar. Una relación muy interesante va a tener Eva Perón con los sindicatos. Ahí podemos hacer un párrafo aparte. Eva Perón juega un rol, vamos a decir, obviamente ustedes saben que está presente en el primer gobierno, el segundo ya no está porque muere en el año 1952. Sin embargo, Perón se convierte en una especie de ariete político que va a ir cimentando gran parte del mito peronista. No solo, bueno, obviamente con los sindicatos de Eva Perón juega el nexo que antes jugaba Perón en la época de la Revolución de Junio. Y obviamente es un lugar central donde, por ejemplo, es la misma CGT que en algún momento va a pedirle a Perón que acepte la candidatura de vicepresidenta de Eva Perón, ¿no? Por otro lado, la lucha por el voto femenino que tiene a Evita, como se le llamaba, o a Eva Perón como estandarte.
Sabemos que el voto femenino era algo que se había demorado demasiado y ya un montón de sectores de las sociedades coincidían que las mujeres debían votar, ¿sí? Pero obviamente el peronismo se lo anota, porque bueno, es su fuerza la que lo logra imponer definitivamente. Quizás la tarea más importante que va a llevar adelante Eva Perón, digamos, en una función, diríamos, paraestatal, es a través de la Fundación Eva Perón, que va a tratar de cubrir, por decirlo de alguna manera, todo lo que tiene que ver con la asistencia social a amplios sectores que quedan fuera de la asistencia del Estado. Claro, porque el Estado, por ejemplo, la ampliación de los derechos del salario familiar, obviamente iban hacia trabajadores en relación de dependencia. Había muchísima informalidad en la economía argentina y también muchos sectores que quedaban afuera, a los ancianos, por ejemplo, ¿no? Después cuando analicemos el texto de Ramaciotti sobre los hospitales, vamos a ver cómo la fundación también tenía una función de construir hospitales, de llevar adelante campañas de vacunación, de detectar enfermedades, por ejemplo, el labio leporino, que afectaba mucho a algunos sectores indígenas del Chaco. Bueno, todo eso hay. Por supuesto que la figura de ella se fue consolidando, era una mujer que no se quedaba quieta ni callada, de una gran actividad, pero la envió a Europa, donde obviamente terminó de convertirse, ¿no?, en un mito, ¿no?, por personalidad o porque también justamente esta cuestión de una Europa de posguerra, ¿no?, encuentra en Evita, ¿no?, además una mujer que venía con barcos llenos de trigo, ¿no?, la idea de una madre protectora. Sin embargo, acá obviamente no todo el mundo la quería. Para algunos Evita era casi una santa, la Evita del pueblo. Para otros, cuando en una reunión de alta sociedad se escuchaban términos como la puta, la bataclana, esa mujer o la yegua, se estaba hablando de Evita. O sea, esos eran los términos como en algunos sectores sociales nombraban a Evita. Y claro, uno ahora no puede dejar, ¿no?, de cómo algunos elementos se repiten, ¿no?, de llamar de la misma manera a la expresidenta. La cuestión es que, obviamente, esta dicotomía, no es Eva la que genera ni amor y odio, sino que la misma dicotomía del peronismo la pone en un lugar, obviamente, donde hay extremos desatados. Por eso cuando se enferma de cáncer, y que obviamente la va a sacar de la escena política, algunos se van a alegrar fuertemente de esta situación, y en algunas paredes de Buenos Aires van a aparecer inscripciones cuando Evita está en el momento que está agonizando: viva el cáncer. Y esto ha sido estudiado, pensado, y ver el grado de odio que generó determinado movimiento, ¿no?, y cómo algunos sectores sociales hoy todavía lo siguen manteniendo. Va a ser muy interesante cuando leamos el texto de Adamowski, ¿sí? Allí entramos en un terreno donde comenzamos a pensar la matriz de ese incordio que significa el peronismo para algunos sectores sociales. Los partidos políticos opositores obviamente van a recibir un mazazo tremendo cuando el peronismo gane. El radicalismo es la única fuerza que se va a mantener a nivel nacional, existencia, ¿no?, y se va a convertir en la oposición. Mira que el resto de los partidos, bueno, por ejemplo, los conservadores desaparecen definitivamente. El Partido Comunista y el Partido Socialista obviamente también entran en una crisis producto de esto, de que, bueno, sus representados o los que dicen representar están detrás de lo que consideran un gobierno de tinte fascista, ¿sí? Y obviamente la crisis de estos partidos va a ser por muchos años hasta que se reacomoden al final del gobierno peronista.
Los sectores sociales relacionados con Perón, bueno, primero la burguesía nacional, que es el nuevo, como se dice, un nuevo factor de poder que se puede relacionar con el Estado en esa alianza, ¿no?, en torno al mercado interno. Pero también está la burguesía que se relaciona con el capital extranjero. Bueno, esa va a seguir en la UIA va a ser intervenida en un momento, ¿no? Acérrimos enemigos de Perón. Ni hablar de la oligarquía terrateniente, que obviamente desde el momento que se impuso el Estatuto del Peón, obviamente la imposición de la economía del IAPI, que obviamente quita recursos al campo para tomarse de industria, la oligarquía terrateniente jamás de los jamases va a tener simpatía hacia ningún gobierno peronista, ni mucho menos. Veamos un poquito cómo llegamos a la crisis económica. El primer plan quinquenal lamentablemente no se cumple, esto ya lo vimos al principio. En 1949 hay que hacer una especie de ajuste o, digamos, intentar salvar las papas. El plan había tenido un crecimiento impresionante los primeros 3 años, pero sin embargo, a partir de 1949 comienzan los problemas. Ahí ha habido un parche y obviamente la crisis económica ya estaba cuando Perón inicia su segundo gobierno, que gana ampliamente. En el medio había habido una reforma, la de 1949, ¿no? Y esa constitución permitía, entre otras cosas, la reelección del presidente de la nación. Entonces Perón es reelegido con una amplia mayoría, más del casi el 60% de los votos. Sin embargo, eso no va a calmar a los sectores enemigos del peronismo. Pero claro, sumémosle a esto la cuestión de, ¿cómo decirlo?, de la crisis económica que viene en ciernes. Bueno, las importaciones van a agotar las reservas. La Argentina encontraba dificultad justamente para imponer sus exportaciones, obviamente para poder obtener, como se dice, dólares. Cae esa participación comercial. La actitud del IAPI, como mostramos, va a desalentar la inversión rural. El aumento de salario, por ejemplo, trae una cosa no querida, que es el aumento del consumo de carne, que bueno que está. Sin embargo, ese aumento del consumo de carne achica los saldos exportables, o sea, de la carne. Una de las cosas que se plantea ahí es que la Argentina se come la carne que podía haber exportado, especialmente perdiendo los mercados de Inglaterra. Hay un auge industrial que obviamente va a generar crisis de combustible, va a desnudar la falta de infraestructura y que va a poner en crisis a la ICI, que es la industrialización por sustitución de importaciones, dados sus altos costos de producción. Súmenle a esto una de las crisis más terribles que ha tenido la Argentina, que ocurre en 1952. El gobierno responde a la crisis, por ejemplo, hace que el IAPI pague un precio más alto por las cosechas. Sin embargo, no va a alcanzar, ya es muy tarde. Y ahí entramos en el segundo plan quinquenal, ¿no? Una de las primeras cosas que desatan estas imágenes, a ver quién se aviva, a ver. En las dos imágenes hay cosas que habría que destacar. A ver, ¿quién me puede llamar la atención sobre eso? A ver, ¿qué dos cosas se destacan en las fotos? A ver. Los obreros y los trabajadores rurales. A ver. Bien, eso está bien. A ver, la aparición de trabajadores rurales, ¿no? El plan quinquenal tiene ahora al campo, ¿sí? ¿Se entiende? Pone al campo en el centro también, ¿está? Cosa que no había hecho en el segundo, en el primero. ¿Se entiende? Pone, fíjense, ¿no? Un gaucho con la bombacha ahí, el gauchito y la china y con la pala, ¿no? La idea de hablar del campo, ¿no? La idea es de poner más centralidad en el campo, por un momento. Y la otra imagen, ¿qué cosa qué es esto? ¿Qué está pasando ahí? A ver. ¿A qué
hace alusión la imagen? A ver, ¿qué ven en la otra? Que necesitan, que podría ser que el campo empiece a producir, por lo que dice atrás, Banco Provincial de Santa Fe. Ah, bueno, no, a ver, ¿qué está haciendo qué está haciendo el obrero? Está observando al cielo, al sol, y Perón es el sol. No, estoy hablando del segundo cartel. El primero ya lo hablamos. Sí, a ver, la esfinge de Perón, todo eso es bien. Después vamos a verlo con qué otras cosas las podemos comparar. Pero estoy hablando del segundo cartel, el del Banco Provincial de Santa Fe. ¿Qué está pidiendo? ¿Qué está diciendo ahí el cartel? ¿Qué está haciendo el obrero? Está remangándose para poder trabajar. Está remangándose, pero remangarse no significa ponerse a trabajar. ¿Qué significa remangarse? ¿Alguien sabe qué significa el término vamos a remangarnos? ¿Vamos a qué? A sacrificarnos. ¿Cómo? A sacrificarnos. Ah, exacto, a sacrificarnos. Ahora, a remangarse es vamos a agachar el lomo, ¿se entiende? No solamente voy a trabajar, sino vamos a sacrificarnos. Porque una de las cuestiones del plan quinquenal tiene que ver con algunos cambios en relación al primero. Fíjense, un plan de ajuste para detener la inflación y aumentar la producción y reducir el consumo popular, ¿no? Hay que consumir menos. Objetivos: lograr el equilibrio económico, que los obreros y empresarios pacten sin la injerencia estatal, desarrollo industrial sin desbarajuste, o sea, vamos ahora a empujar industrias que realmente rindan, no como antes. Favorecer al capital sobre el trabajo. Favorecer la industria pesada yo puse sobre la pesada, sobre la liviana debería haber puesto, ¿eh? Después lo arreglamos. Promover el sector energético, que esto justamente es lo que había quedado pendiente. Promover las exportaciones controlando los aumentos salariales y mejorando la productividad del trabajador. Fíjense, los aumentos salariales están relacionados con mejorar las exportaciones. Incrementar la inversión pública, promover el funcionamiento, poner en funcionamiento SOMISA, ¿no? Que es una acería. Recién va a ocurrir en 1955 eso. Entonces, vemos un plan que busca aumento de productividad, ahorrar, ¿no? El otro era distinto, empujar el consumo, sueldos altos. Acá hay que controlar los aumentos salariales, ¿no? Cambiaron varias cosas. Vamos a los resultados. Era la primera vez que se incluía el tema de la productividad. Ahora, el gobierno y los patronos concordaban que el esfuerzo ahora lo tenían que hacer los obreros. Por eso, a remangarse. También el tema de la productividad entusiasmaba que al capital extranjero. Empresas como FIA, Kaiser, nuestra Mercedes-Benz en González Catán, la Standard Oil, que ahí tengo que arreglarlo de Standard porque va sin E. Profe. Ahora, el plan, ¿cómo le fue? Bastante bien al principio. La economía se recuperó, no creció. El agro lamentablemente no se pudo revitalizar porque la situación era muy compleja, ¿sí? Y las convenciones colectivas de trabajo trajeron un rebrote inflacionario. Una de las cuestiones más comentadas fue el acuerdo petrolero con la Standard Oil California, que fracasó. Acá es importante, porque Perón, que dijo, claro, muchachos, tenemos que permitir el desarrollo, explotar el petróleo. ¿La Argentina tiene reserva de petróleo? Sí. Lo que no tenía es la tecnología. Ahora, el mismo Perón, y en voz de él, decía, bueno, estos muchachos no van a venir a trabajar por amor al arte, pero toda la infraestructura que ellos generen nos va a quedar a nosotros. Vamos a ver justamente una referencia al segundo plan quinquenal. Que ya que estamos, arreglamos acá lo de la pesada, le sacamos lo de estándar. Esperen, ya estoy con ustedes. Un minuto. ¿Y dónde dice? Industria pesada. Sobre la industria liviana. Esperen que ya lo alegro, si no, le va a ir mal, si no. Muy bien. Bien, esperen que vamos a buscar el videíto.
ver si lo tengo ya acá preparado. Sí, acá están los cambios. Los cambios en el modelo peronista 1952-1955. A ver, esperen que vamos a compartir. Dejamos de compartir. Vamos a compartir de vuelta. Vamos de vuelta a hacer lo mismo, ¿sí? Voy a cortar el micrófono, señores, mío, y les doy el de ustedes. Desde 1943 se aplicaron medidas de control de alquileres y quedaron suspendidos los desalojos, provocando que el mercado de los alquileres perdiera atracción para los inversores. Para ampliar el mercado de la construcción, se aprobó en 1948 la Ley de Propiedad Horizontal, que favoreció la construcción de edificios de departamentos. El resultado de este proceso fue un cambio radical en la proporción entre propietarios e inquilinos, pasando a ampliarse significativamente el número de familias que tuvieron su propia casa. La industria de la construcción tuvo un desarrollo extraordinario, estimulada por los numerosos planes de vivienda del gobierno, los préstamos hipotecarios y la política de obras públicas. Pese a las buenas intenciones, el peronismo no logra transformar a la industria en la principal fuente de ingresos del Estado, cuyas divisas siguen proviniendo de la exportación de granos y carnes. Una difícil situación internacional, con mercados cerrados, el fuerte boicot norteamericano contra nuestro país y 2 malas cosechas consecutivas obligarán a Perón a replantear su política económica. El segundo plan quinquenal, lanzado en diciembre de 1952, cambió definitivamente el rumbo económico y favoreció el desarrollo agrícola sobre el urbano, el capital y los beneficios sobre el trabajo y los salarios, la industria pesada sobre la ligera y las exportaciones sobre el consumo interno. De este modo, se destinaron más recursos a la agricultura para aumentar las ganancias por exportaciones, se planificó un aumento de la superficie de tierras sembradas y para superar la escasez de mano de obra agrícola, se propuso que trabajaran los reclutas del ejército. El IAPI comenzó a comprar productos a precios superiores a los del mercado mundial y a hacer campañas para diversificar la economía rural. Se promovió la recuperación industrial, estableciendo control de precios, salarios y aumentando la productividad. Perón acordó con los sindicatos y la dirección de las empresas el aumento de la productividad. Se comenzó a buscar nuevas inversiones extranjeras. En este contexto, se radicaron en el país las empresas Fiat y Kaiser. Pese a todos estos esfuerzos, las bases del modelo peronista comenzaron a tambalear y se tuvo que aceptar el acercamiento con los Estados Unidos, materializado en el polémico contrato petrolero firmado con la Standard Oil de California, que contradecía gran parte de los principios doctrinarios peronistas y daba enormes ventajas a la compañía norteamericana. De esta forma, quedaba evidenciado que el Estado había gastado quizás más de lo que podía. La solución parecía estar en volver a una economía más tradicional y la aplicación de ajustes en los salarios y las políticas sociales. Enfrentando fuertes intereses, el peronismo logró la industrialización parcial de la Argentina, pero no pudo crear un sector industrial con el suficiente poder como para enfrentar al tradicional sector terrateniente. Bueno, hay una síntesis cortita
¿no? De lo que teníamos visto con el segundo plan quinquenal. Vamos a avanzar por acá, volvemos a compartir. Nos queda un poquito de clase todavía. Bueno. Bueno, justamente vimos acá esta cuestión de la Standard Oil California y que obviamente es rechazado, pero no solamente por... Es muy paradójico, ¿no? Porque entre las fuerzas que rechazan el acuerdo está el radicalismo, pero también hay fuerzas dentro del propio peronismo que rechazan el acuerdo con la Standard Oil. Vamos a la crisis política. Bueno, el gobierno obviamente lleva adelante lo que podríamos denominar una nueva avanzada de tipo corporativa, ¿no? Crea la Confederación General de Profesionales, la Confederación General Universitaria, la Unión, ¿no? Pero claro, esto va buscando desarmar las formaciones, como por ejemplo la Federación Universitaria, ¿no? Y la de los profesionales, obviamente, seguramente, la Escuela de Abogados, el Colegio de Médicos, no, todos esos grupos se van a sentir acosados por la política de Perón. Por otro lado, también va a aumentar la política represiva hacia los opositores. Por ejemplo, Ricardo Balbín, que era un fuerte opositor, va a ser desaforado y llevado preso. Los medios de difusión no le entregaban minutos de radio a la oposición. Por otro lado, la prensa se veía en problemas para poder sacar sus periódicos por la cuestión del papel, ya que el Estado manejaba el papel, ¿sí? Entonces, en algunos casos, como la prensa, el diario fue expropiado, pero en el caso del diario La Nación, el problema era dejarlo casi sin papel para no poder tener las ediciones que quisiera, o en el caso de darle tan poco papel que el diario de la Nación salía con 4 páginas. Y si podés, criticame en 4 páginas. ¿Sí? O algunos cuentan la vivada de que salía el camión de la Nación a repartir el diario, ¿no? Y atrás iba el camioncito de los muchachos. Entonces pasaba el camión, tiraba el diario y el paquete de diario venía atrás del otro y ¡pum!, la levantaban. Entonces vos te levantabas a la mañana y no había Diario Nación en los kioscos. La violencia va a aumentar. Una bomba en el año 53 va a matar a unas cuantas personas en una manifestación peronista. La bronca va a llevar a la turba a quemar el Jockey Club, la Casa Radical, la Casa del Pueblo, que es, digamos, el centro de los socialistas. Y por otro lado, la discusión sobre la productividad genera conflictos, ¿no? No queridos por el gobierno, pero conflictos que se van a dar igual. Fíjense acá algunas cuestiones de lo que estamos hablando. Esta cuestión también, en la segunda etapa, es mucho más fuerte la propaganda peronista, ¿no? Una vez vino Adrián Camarota, que es un historiador argentino, a dar una charla sobre un trabajo que hizo sobre unas escuelas de Morón en la etapa peronista. Planteó esta cuestión de que al peronismo, cuando se le acaba la plata para hacer obras reales, como sabemos que se hacen, porque es cierto, la cantidad de caminos, de escuelas y todo lo que dijo Perón ahí es cierto, totalmente cierto, pero cuando la plata se acaba, comienza la cuestión de la propaganda, ¿no? Y esta cuestión que muchos ven como una especie de adoctrinamiento, porque estos son libros de escuela. Estos son libros que estaban en las escuelas y que los nenes tenían que aprender a escribir. Fíjense cómo aprende a escribir ese nene. ¿Escribiendo qué palabra? Perón. ¿Sí? Además dice, Sara y su esposo aplauden a Perón. Son peronistas, votaron a Perón. Entonces el nene, obviamente, se iba a dar vuelta y dice, mamá, nosotros somos peronistas. Cállate, nene, cállate. Ahora, fíjense más abajo, ¿no? ¿Sí? Mamá y papá me aman, Perón y Evita nos aman, ¿no? Un poco fuerte, ¿no? Mirado de nuestros ojitos. La razón de mi vida se convierte en lectura obligatoria en las escuelas después de la muerte de Evita, ¿no? Fíjense abajo en la lectura, Perón
Perón es el líder, todos aman a Perón, todos cantan, viva Perón, viva el líder, viva, ¿no? Digamos que la lectura era muy fuerte, ¿no? Y voy a insistir esta cuestión de casi de adoctrinamiento. Vamos con los conflictos de la iglesia y creo es el final, ¿no? El final. El gobierno pretendía más apoyo de la iglesia. La iglesia no veía con buenos ojos la protección que el peronismo hacía de otros cultos. Por ejemplo, permitió actos evangelistas en la 9 de julio. Perón y Evita, incluso antes que Evita muriera, habían mandado adhesiones o saludos a eventos evangelistas. También la iglesia pensaba que el Estado había invadido áreas que le pertenecían, ¿no? La caridad, las mujeres, los jóvenes, ¿no? Fundamentalmente la idea de la mujer votaba, la iglesia en algún momento no la vio con mucha alegría. Y no le gustaba esta idea de que el peronismo fuera como una especie de cristianismo de los pobres. O sea, para él era totalmente intolerable. Pero a medida que el enfrentamiento se fue recrudeciendo, la iglesia no pudo dejar de oír los reclamos de los sectores medios, ¿sí? Frente al peronismo, y obviamente va a terminar pasándose de bando, ¿no? Pero claro, y es donde justamente en 1954 cuando la cosa se complica. Profe. Sí, decime. ¿Había como una misa peronista, puede ser? Había una misa peronista, sí, había como una especie como una especie de credo peronista, sí. Muchos curas se acercaron al peronismo, sí, eso también a la iglesia la preocupaba, digamos, el acercamiento de los curas peronistas, ¿no? Que comenzaban a hacer un problema dentro de la iglesia. Después vamos a ver que eso mucho de esto terminan evolucionando hacia otros lugares, ¿sí? Pero sí, es así. Es así. En el año 54, el Estado va a abolir las subvenciones a las escuelas confesionales, va a intentar sacar la ley de divorcio, intentar reglamentar la prostitución y anulación de la enseñanza religiosa. Por supuesto, todas son como se dice, desafíos a la iglesia. Y la convocatoria de una convención constituyente para tratar la separación de la iglesia y del Estado. Bueno, acá la iglesia ya se está pasando a la oposición. El 10 de junio de 1955, en la manifestación de Corpus Christi, se va a convertir en un acto opositor. ¿Saben quién va a ir? Hasta el Partido Comunista, como para que ustedes se den cuenta, ¿no? El grado de oposición. O sea, en contra de Perón, por supuesto. Pero 5 días después pasa una de las cosas más terribles que han pasado en la historia argentina, ¿sí? Por supuesto, iban a pasar peores, ¿no? Faltaba todavía la dictadura del proceso, pero aviones aeronavales y después de la aviación van a bombardear la Plaza de Mayo, intentando matar a Perón y dar un golpe de Estado, ¿sí? Van a morir más de 300 personas, ¿sí? La respuesta, bueno, se va a quemar la curia y se van a quemar algunas iglesias muy conocidas. Cuando se quema la curia, es un dato aparte historiográfico, se va a quemar todo el archivo eclesiástico. ¿Qué significa? Se quemó toda la documentación que servía para hacer historia de la iglesia, de que la iglesia está en territorio americano. O sea, se quemó todo. Se perdió un montón de ¿cómo se llama?, de material que hubiera sido formidable para escribir la historia de la iglesia, ¿no? Eso desapareció, se perdió para siempre. Finalmente, el 16 de septiembre es derrocado Perón. Perón, bueno, vemos como que las antinomias estaban dadas, la suerte estaba echada, pero queda claro que un poco la caída de Perón tiene que ver un poco con la incapacidad del peronismo de generar consensos con los sectores sociales que justamente ninguneaba, y lejos de ningunearlos tendría que haber considerado, porque justamente eran sectores muy poderosos de la sociedad argentina. Veamos algunas imágenes.
Bueno, este es sobre el bombardeo del 16 de junio de la Plaza de Mayo. El intento era matar a Perón y obviamente dar un golpe de Estado. La idea de los aviones bombardearían y un destacamento de infantería de marina tomaría la casa de gobierno. Bueno, lo que no sé si ustedes saben que hay un enfrentamiento entre los granaderos, que son los defensores, los que cuidan la casa de gobierno. Ustedes saben que el regimiento granadero es la custodia presidencial, son los que protegen al presidente. Bueno, entre granaderos, enfrentamiento entre granaderos y infantes de marina, va a haber varios muertos. Bueno, no metré los cadáveres, pero bueno, quedaron muchos cadáveres a lo largo de la plaza. Seguimos con la propaganda, obviamente, fíjense cómo volvemos otra vez en el libro de texto de la escuela, ¿sí? Explicando qué es el plan quinquenal y que todos tienen que trabajar, etcétera, ¿no? Y esto que los privilegiados son los niños, ¿y quién lo dijo? Lo dijo Perón. La apropiación del 1 de mayo, ¿no? Acuérdense que el 1 de mayo es una fecha instalada por los sectores anarquistas y de la izquierda. Sin embargo, bueno, se va a convertir en un día feriado y un día festivo del peronismo, ¿sí? Y digamos, el peronismo lo va a cooptar el 1 de mayo como un día casi propio, comparable solamente al 17 de octubre, que también se iba a convertir en feriado. El voto femenino también va a ser cooptado por el peronismo, igual sabemos que se caía de Maduro, pero bueno, sabemos que la fuerza del peronismo lo logró. En términos de internacional, el peronismo, obviamente con su tercera posición, trataba de ¿cómo se dice?, distanciarse, ¿no?, del capitalismo, ¿no?, fundamentalmente de lo que, del capitalismo opresor acá, fíjense, y del comunismo, ¿sí? Del comunismo. ¿No? Para ellos la realidad del peronismo era esta, ¿no? La de la familia feliz, la casa propia, bueno, y abundancia. Y los otros dos, obviamente, los trabajadores sufrían, ¿qué cosa? Explotación. Finalmente, las comparaciones, ¿no? Eran obvias en algunos casos. Algunas revistas satíricas directamente a Perón siempre lo dibujaban con una esvástica en el uniforme, o en la gorra, etc. Pero acá, bueno, acá hay una comparación con el Führer, ¿no? Y Mussolini. Vamos a dejar de compartir. ¿Me ven? ¿Me ven acá? Bien. Esto es todo por hoy, nuestros pequeños saltamontes. No sé si ha quedado bastante claro el texto, no sé, algún comentario que quieran hacer al respecto. Ha Sí, quedado profe. claro, dice no dijo nada, Nahuel, no estuvo Herrera. ¿Vieron que Herrera no estuvo? ¿No? Qué mal, che, pobre, hace mucho que no viene. Bueno, les recomiendo la lectura del texto. El peronismo no se acaba en ese texto. Ya les dije, el peronismo es uno de los temas más estudiados de la historia argentina y van a encontrar bibliografía a patadas, ¿sí? Hay de todo. Así que bueno, si no va a haber preguntas, yo ya los dejo partir, ¿no? Después sube el Power. El Power ahora lo comparto a través de la niña Peloso. Perfecto. ¿Que Peloso no les pasa las cosas? ¿Se las vende? Sí. Bueno. Precio dólar. ¿Cuánto? ¿Cuántos dólares? Tiene un dólar paralelo, el dólar Peloso. El dólar Peloso. Hay que rebuscársela con la cuarentena. Están saliendo muchos negocios paralelos. Bueno, le paso en 2 minutos el Power a la señorita Peloso y bueno, voy a ver si ya bajo el video y también se lo subo. Así que bueno, niños, nos estamos viendo el jueves que viene.
creo que viene Adamowski, ¿no? ¿Puede ser? Sí, ese es el texto. Me parece que vamos a juntar los 3 textos de Adamowski. Voy a hacer el esfuerzo. Si no, en 2 clases lo vamos a dar a Adamowski. Vamos a ver cómo lo juntamos. Porque en realidad los textos se continúan, ¿no? Hay como un continuum, ¿no? El primer texto como que arranca antes de que Perón esté en el poder y así. Bueno, niños, ha sido un gusto. Pórtense bien, cuídense, y nos vemos pronto, ¿sí? Esperen que, bueno, acá vamos a cortar la grabación. Le corto la grabación, Mario.